Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre el uso de las tasas de cambio para crear tablas y gráficos. Al igual que en el ejemplo 1, se nos pide que circule la tasa de cambio en cada situación y subraye el valor inicial. Luego, use la información dada para completar la tabla, tomar los resultados y decidir si tendría sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. Entonces, por ejemplo, dos aguas se están escapando de un tanque a una tasa constante de 0.5 o 5/10 de galón por minuto. El tanque inicialmente contenía 10 galones de agua. Entonces, aquí la tasa de cambio es una tasa de fuga de 0.5 galones por minuto. Y el valor inicial. Para empezar, es la cantidad de agua en el tanque con 10 galones de agua. También escribamos esto a continuación. El valor inicial nuevamente es los 10 galones de agua en el tanque para empezar. Ahora, sin embargo, para la tasa de cambio, debido a que el agua está goteando a una tasa de 0.5 galones por agua, y esto está disminuyendo la cantidad de agua en el tanque, la tasa de cambio es en realidad menos 0.5 galones por minuto. Si el agua fluye hacia el tanque, esta sería una tasa de cambio positiva, pero debido a que se está escapando del tanque, tenemos una tasa de cambio negativa. Y mirando la tabla de valores llamaremos al tiempo en minutos las entradas y la cantidad de agua en el tanque en galones las salidas. Entonces, para esta primera fila, queremos encontrar la cantidad de agua en el tanque a veces 0 minutos. El tiempo de 0 minutos es justo antes de que el agua comience a filtrarse y, por lo tanto, la cantidad de agua en el tanque para empezar es un valor inicial de 10 galones. Entonces, cuando la entrada es 0, la salida es 10. La siguiente entrada es el tiempo de 1 minuto. Bueno, después de 1 minuto, debido a que el agua está goteando a razón de 0.5 galones por minuto, hay 0.5 galones menos, o medio galón menos, de lo que había para empezar. Bueno, 10 minutos 0.5 o 10 menos 1/2 nos dará 9.5. O 912. Entonces tenemos 9.5 galones de agua en el tanque después de 1 minuto. Después de 2 minutos, habrá medio galón menos de lo que hay después de 1 minuto. Bueno, 9.5 menos 0.5 es 9. Después de 3 minutos habrá 0.5 galones menos de lo que había después de 2 minutos, 9 menos 0.5 es 8.5. Así que probablemente puedas ver el patrón aquí. A medida que los minutos aumenten en 1, habrá 0.5 galones menos en el tanque que el minuto anterior. Entonces, después de 4 minutos, 8.5 menos 0.5 es 8. Después de 5 minutos habría 8 menos 0.5 o 7.5 galones de agua en el tanque, y finalmente después de 6 minutos habría 0.5 galones menos que después de 5 minutos. 7.5 menos 0.5 es 7. Ahora que hemos completado la tabla, escriba las entradas y las salidas correspondientes como pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado aquí sería. Seguido de ahí tenemos. Then we have 2,9, 3,8.5. Y finalmente. 5,7.5. And finally, 6,7. Ahora configuremos los ejes en el plano cartesiano. Siempre encuentra las entradas, en este caso, el tiempo en minutos a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical, que en este caso sería la cantidad de agua en el tanque en galones. Observe que usando la tabla, los tiempos comienzan en 0 y suben hasta 6, y la cantidad de agua comienza en 10 y baja a 7. Entonces, esbocemos el eje horizontal aquí y el eje vertical aquí. Etiquetemos el eje horizontal tiempo en minutos, y el eje vertical cantidad de agua en galones. Escalemos el eje horizontal por unos. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Escalemos el eje vertical en 2. Entonces tendremos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 8, 10, and 12. Ahora trazaremos los puntos. El primer par ordenado es, que es la intersección vertical. La entrada es 0, la salida es 10, la entrada es 0 aquí donde tenemos 0 en el eje horizontal. Como la salida es 10, subimos 10 unidades hasta este punto aquí. El siguiente par ordenado es, por lo que la entrada es 1, la salida es 9.5 que estaría aquí. Nuevamente la entrada es 1, la salida es 9.5.
El siguiente par ordenado es, entrada de 2, salida de 9. El siguiente par ordenado es, entrada de 3, salida de 8.5. Siguiente par ordenado, entrada de 4, salida de 8. A continuación tenemos, entrada de 5, salida de 7.5. of 7.5. Y finalmente tenemos, entrada de 6, salida de 7. Ahora que hemos trazado los datos de la tabla, volvamos a nuestra pregunta aquí por un momento. Dice que una vez que hayamos graficado los resultados decida si tendría sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. En este caso, tiene sentido conectar los puntos y formar un segmento de línea desde el tiempo igual a 0 hasta 20 minutos, que es cuando el tanque estaría vacío. Cada punto en el segmento de línea tendría sentido porque indica un tiempo particular, y la cantidad de agua en el tanque en ese momento. Así que sigamos adelante y conectemos estos puntos. Observe en este caso que el eje horizontal no sale a 20 minutos, pero si lo hiciera, ese sería el punto final de este segmento de línea que tendría sentido en esta situación. El tanque está lleno en 0 minutos, el tanque estaría vacío después de 20 minutos. Cualquier punto en el segmento de línea nuevamente tiene sentido porque indica en un momento particular exactamente cuánta agua habría en el tanque. Antes de irnos, también escribamos una fórmula que nos daría la cantidad de agua en el tanque en galones después de un cierto número de minutos. Si dejamos que T sea igual al tiempo en minutos y A será igual a la cantidad de agua en el tanque en galones, podemos decir que A sería igual a la cantidad inicial de 10 galones. Menos 0.5 galones por minuto multiplicado por la cantidad de minutos. Que sería menos 0.5 veces T. Donde esta fórmula siempre nos daría la cantidad de agua en el tanque desde el momento de inicio de T es igual a 0 cuando el tanque está vacío, lo que sería después de 20 minutos. Entonces esta fórmula sería cierta en esta situación para T mayor o igual que 0 a menos que sea igual a 20 minutos. Como ejemplo, usemos esta fórmula para determinar la cantidad de agua en el tanque después de 6 minutos, que sabes que debería ser de 7 galones. Entonces A sería igual a 10 menos 0.5 veces 6, So the 10 minus 0.5 times 6. que equivale a 10 menos 3, lo que equivale a 7. También podemos verificar que el tanque esté vacío después de 20 minutos. La cantidad de agua después de 20 minutos sería que equivale a 10 menos 0.5 por 20. Que es igual a 10 menos 10, que es igual a 0. Entonces podríamos haber usado esta fórmula aquí para completar la tabla, pero porque reconocemos la tasa de cambio y el tiempo aumentaba en un minuto cada vez, es mucho más fácil usar la tasa de cambio para encontrar estos resultados. Espero que hayas encontrado esto útil.